Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Tradicionalmente, cuando hablamos de impuestos, siempre decimos deberían disminuir. Los impuestos deberían ser menores porque eso es lo mejor para quien trabaja, para quien produce. Podríamos comenzar discutiendo de qué tipo de impuestos son mejores, si aquellos que gravan el ingreso o aquellos que se dedican y se concentran en el consumo. Podríamos hacer una discusión muy larga en esos sentidos. Sin embargo, hoy le invito a que veamos la otra cara de la moneda de los impuestos. ¿Cómo? A través de una política fiscal se puede buscar cambiar radicalmente hábitos de salud o radicalmente hábitos alimenticios. Es necesario entender que los impuestos son mucho más allá que el simple hecho de que un gobierno trate de recaudar para, en el mejor de los casos, o como dice la teoría, redistribuir a favor de las personas. Los impuestos ciertamente son desagradables, ciertamente tienen ese nombre de impuestos que son obligatorios y en algunos países, los más avanzados, se dice que hay dos cosas seguras, que hay que pagar impuestos y la muerte. Sin embargo, hoy debemos analizar con muchísimo cuidado cómo podemos usar una política fiscal de una manera adecuada. Bienvenidas a la otra cara de la moneda. Ante la petición de disminuir el impuesto a las bebidas azucaradas, la organización El Poder del Consumidor solicitó a los senadores mantener este gravamen de $1 por litro, ya que consideró que la disminución a los refrescos de menos de 100 mililitros afecta principalmente a los niños y adolescentes. La medida es regresiva debido a que ha tenido un efecto positivo para el combate de la obesidad y el sobrepeso. Además, que la industria refresquera pretende limitar el impuesto porque teme que sea replicado en otras partes del mundo. Sin entrar en una discusión de etiquetas, tradicionalmente los gobiernos que están hacia la izquierda prefieren cobrar impuestos a la riqueza, como el impuesto sobre la renta o aquellos impuestos que se inventaron desgraciadamente en la década de los 80 y que a principios de este siglo se volvieron a tratar de usar los impuestos a los bienes suntuarios, aquellas cosas que parecían que era para los ricos. Esta política fiscal tradicionalmente lo que busca es cobrarle más a los que más tienen. Al menos ese es el principio, esa es la decisión a través de la cual arrancan, de decir, el que más tiene, tiene que pagar. El que tiene acceso a un mejor salario debe contribuir más y ha sido la política fiscal dominante en México. Debemos recordar que durante los 12 años que el Partido de Acción Nacional gobernó este país, trataron de disminuir el impuesto sobre la renta, lo bajaron y buscaron de una u otra manera irse por los impuestos al consumo. No pudieron y no funcionó. Ahora la siguiente parte es la otra, cobrar impuestos al consumo. Quienes están a favor de los impuestos al consumo dicen, a ver, le voy a cobrar ciertamente al que más gasta y el que más gasta necesariamente es quien más recursos, quien más dinero tiene y por lo tanto debe contribuir de una mejor manera. La diferencia en muchos sentidos es que el que más gasta tiene más dinero, pero no solo por el hecho de trabajar. La política que cobra impuestos sobre la renta, impuestos sobre tener dinero, lo que busca es simple y sencillamente cobrar. Impuesto por tener dinero. Cuando se cobran impuestos al consumo es por gastar el dinero. Si se ahorra, si se reinvierte, si se hacen planes de pensiones, se busca en términos generales que la gente pueda tener una carga fiscal menor y por lo tanto se fomente el ahorro interno pero tan necesario en el país. Estas son básicamente las dos políticas fiscales que existen y en las que normalmente discutimos. Si a mí me pregunta cuáles de estas dos políticas fiscales estoy a favor, sin lugar a dudas estoy por cobrarle impuestos al que más consume. Un impuesto que podría irse a alimentos y medicinas, porque necesariamente el que tiene más dinero consume mayor cantidad de alimentos y medicinas. Ciertamente en la contra está quien dice, pero los menores deciles de ingreso, es decir, los más pobres,
consumen una mayor cantidad de su dinero en alimentos y medicinas. Eso no se arregla con una política fiscal, eso se arregla con una política redistributiva y que funcionara bien el sector salud en pleno. Sin embargo, esto está total y absolutamente descartado en la actualidad nacional. Sabemos que hablar de IVA en alimentos y medicinas es total y absolutamente proscrito, que está perdido. Sin embargo, se ha tomado la decisión de cargarnos a los impuestos sobre la riqueza. Aquel que más tiene, por el simple hecho de tener más, tiene que contribuir de una mejor manera. El secreto, como siempre, está en la redistribución de los ingresos, en cómo hacerle para que los impuestos de quienes más aportan lleguen efectivamente a generar progreso, a generar bienestar para los que menos dinero tienen. Y eso solo se logra gastando de una manera adecuada, utilizando los recursos bien, es decir, haciendo que cada peso del contribuyente cuente, que valga, que funcione, que le sirva a las personas para mejorar su calidad de vida. Y eso nos llevaría a una discusión sobre la manera en la cual gastamos. Sin embargo, déjeme enseñarle otra cara de la moneda en los impuestos. Cuando se busca inhibir una actividad por la vía fiscal y que quien la quiere hacer tenga que pagar mucho más por practicarla. Tradicionalmente podríamos pensar en los impuestos que se le cobran al tabaco. Sabemos que las enfermedades derivadas del tabaco generan una gran cantidad de enfermedades que tienen un costo muy elevado para el sector salud. Entonces, sin meterse en la decisión personal de si fuma o no fuma una persona, debe contribuir de una mejor manera esa para que quienes se ven dañados, como eventualmente se vería dañado un fumador, paguen ese costo que tiene para la salud y que los sanos no tengan que cargar o no tengan otros enfermos que pagar o que estén alejados de esa actividad. También, por ejemplo, hay veces que se utiliza la política fiscal para inhibir el uso de vehículos. Tradicionalmente en los Estados Unidos se han registrado épocas en las cuales se cobraban impuestos a los combustibles para que la gente buscara tener motores más pequeños y por lo tanto menos contaminantes. Aquí vemos dos ejemplos de cómo la política fiscal está diseñada de una manera diferente. Es decir, si tú quieres hacer algo, vas a tener que pagar por hacerlo, vas a tener que contribuir de una mayor manera para que se pueda soliviantar o se pueda compensar el gasto que tiene para el resto de la sociedad. Y ese fue el principio de cobrarle impuesto a las bebidas azucaradas, a estas bebidas mal llamados alimentos chatarra o de alto contenido calórico. ¿Se entendió con claridad en su momento que México tiene gravísimos problemas de obesidad, particularmente en los niños? Que somos una de las naciones del mundo, si no es la primera, la segunda, que tiene la mayor cantidad de obesos, particularmente entre los niños. Y en una relación directa, unida, esos niños son los que más bebidas de alto contenido calórico consumen. Hay dos maneras de enfrentar este problema. Uno es una gran campaña de educación que no cambiaría radicalmente las cosas. Y otro es, como se ha hecho en este país, y lamentablemente se está perdiendo la ruta, usar la política fiscal para inhibir el consumo, hacer que los refrescos sean más caros que el agua, que una familia de escasos recursos diga, a ver, tengo dinero limitado, ¿qué voy a comprar? Gran parte de la penetración de los refrescos en México tiene que ver con algunos temas como los siguientes. Primero, que la capacidad de distribución de las empresas refresqueras o de productos de alto contenido calórico es mayor que, por ejemplo, que la leche a pesar de los programas del Estado. Es decir, es más barata y está más al alcance de las personas. Y lo mismo sucede con las dotaciones de agua. No tenemos, desgraciadamente, un sistema de agua que garantice que el agua va a llegar de una buena manera para los niños. Así las cosas, desde el punto de vista económico y de facilidad, es mucho más sencillo para una familia comprar un refresco, una bebida de alto contenido calórico, que comprar agua o alguna bebida sana,
que mejore las condiciones de vida, que en el largo plazo va a generar problemas de obesidad y enfermedades relacionadas con esto, sí, ciertamente. Sin embargo, estamos hablando de un tema de costo de oportunidad y de cómo se enfrentan las cosas. Se diseñó al principio de esta administración una política fiscal que tenía en su corazón, en su centro, decir, vamos a hacer que esas bebidas sean más caras y que el agua se vea más barata, disminuya de precio. ¿Se logró? Sí. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud y los datos de la propia Secretaría de Hacienda, la política estaba funcionando de una manera total y absolutamente adecuada. La forma en la que venía creciendo el consumo de refresco y estas bebidas con alta cantidad de azúcar comenzó a disminuir a la mitad. Se fue a la mitad, crecía a una tasa de 7% anual y se redujo a una tasa del 3,5%. Por el otro lado, el consumo de agua que venía creciendo a tasas verdaderamente pequeñas comenzó a aumentar de una manera adecuada. Y aquí llegamos al punto de que la política fiscal estaba funcionando y funcionando de una manera correcta. Es decir, una familia llegaba a una tienda y decía, tengo dinero limitado, ¿qué puedo comprar? ¿Refresco o agua? El agua es más barata, compro agua. Y eso tiende a generar una mejor calidad de vida para los niños y para las personas. Tiende a disminuir problemas como la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y todos aquellos temas. Sin embargo, como suele suceder con estas industrias como la tabacalera, la refresquera, los que producen alcohol, tienen un gran poder de cabildeo, un gran poder de convencer. A veces no sé, a veces pienso que lo que no es lógico suena metálico, de convencer a legisladores, a quienes están en posiciones de decisión de ir para atrás con estas medidas. En la Cámara de Diputados, cuando se negoció el paquete económico, se tomó la decisión de disminuir a la mitad de este impuesto. ¿Quién se beneficia? Indudablemente, las empresas que hacen estos productos, las empresas que generan riqueza a través de vender estos productos. Que ellos pueden decir en su discurso que ellos no son los provocadores de la obesidad. Lo mismo dice un narcotraficante, dice yo no le obligo a la gente a comprar mi droga, ellos las consumen y es su decisión personal. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo dijo la industria tabacalera cuando fue a quienes les tocó aportar su parte en medidas de salud. Pueden decir también que se trata de una decisión personal y que en los niños desnutridos les aportan una buena cantidad de calorías. O pueden decir también que redujeron el tamaño de sus envases o mil cosas. Lo cierto es que los únicos beneficiarios de este tipo de políticas son ellos. Son quienes generan riqueza a través de enfermar a los niños y empobrecer al resto de los mexicanos, porque ciertamente se tienen que destinar cantidades crecientes de recursos para que las personas puedan ser atendidas de las enfermedades que genera la obesidad, que genera el sobrepeso. Podemos hacer campañas en la Liga Mexicana de Fútbol en contra de la obesidad. Puede el Instituto Mexicano del Seguro Social tener una campaña muy atractiva, muy pegajosa de cuídete, mídete, pésate. Podemos tener todo eso. Sin embargo, si no viene acompañado de una política fiscal seria, de una política fiscal poderosa y robusta que haga que sea más caro consumir un refresco que agua, nos estaremos equivocando como país y como sociedad.